mientras iba a predicar en una de las casas hijas de aquí, y alguien hablaba de la crucifixión de Cristo y todo eso, y mientras yo estoy sentado ahí, el Señor como que me lleva así en ese, y yo como que empiezo a ver ese panorama, a visualizar el panorama mientras Jesús está allí colgado en la cruz. Y es un panorama un poco sombrío para los seguidores de Cristo y de mucho gozo para sus enemigos, porque aún los seguidores de Cristo creen que su maestro está siendo derrotado, está siendo vencido, ¿verdad? Y aquellos que fueron los que llevaron a cabo esta ejecución, ellos creían que habían logrado su objetivo, pero Jesús estaba allí colgado en aquella cruz y Jesús no había dicho nada. Bendito es el nombre del Señor. Y para todo el mundo Él estaba siendo derrotado, pero hubo una sola palabra que Jesús dijo que derribó todo, cuando Él dijo: consumado es. Bendito es el nombre del Señor. Mientras otros están pensando que yo estoy derrotado, yo te estoy diciendo que estoy obteniendo la victoria y lo estoy haciendo a ustedes más que vencedores. Yo no sé si alguien pudo entender la palabra que estoy diciendo. Oiga, mientras todo el que está allí está viendo a Jesús derrotado, lo está viendo vencido, Él dice una palabra que trastornó todo el infierno: consumado es. Y usted sabe lo que significa esa palabra: consumado es. Ya yo vencí, y ustedes que están ahí son más que vencedores. Den un aplauso a Dios. Ustedes son más que vencedores. Aunque a veces los que están alrededor tuyo te están viendo derrotado, te están viendo vencido, pero yo quiero recordarte en esta mañana que Jesucristo te dijo que por cuanto ya Él venció, tú tienes la victoria. Den un aplauso a Dios. Tú tienes la victoria. Que aunque aparentemente está derrotado, el Señor ya te dio la victoria. Y para todo ese escenario que estaba ahí, el Señor estaba siendo destruido, estaba siendo vencido, y Él dijo una sola palabra: ya yo ya cumplí mi misión, y yo vencí. Pero ustedes tienen un legado que es mucho mayor. Ustedes son más que vencedores. Y la iglesia tiene que entender esto, que la iglesia es más que vencedora. Amén. Aleluya. Vamos a entrar ahora. Vamos a entrar en el tema. Y quiero decir esta palabra. Muchos anhelan el ministerio de la liberación. Algunos creen que hay algo especial, que hay que darle una clase, una secuencia, que hay que darle ciertos datos para aprender la liberación. La liberación viene de Dios. La liberación, usted no puede liberar a nadie. No, la liberación viene de Dios a través de gente que se pone en la mano de Dios. Lo que pasa es que hemos confundido mal las cosas y empezamos a englobar hombres, a inflamar hombres, cuando el único que libera, el que está atado, es Dios, por medio de vasos que se disponen en sus manos y le dan la gloria a Él. Pero muchos no lo hacen así, sino que ellos agarran y se mofan y se crecen cuando le echan la levadura a la masa, a la harina. Y ellos se crecen porque y empiezan a dar unas clases de talleres y empiezan a meter una serie de cosas que ni siquiera en la Biblia están. Bendito es el nombre del Señor, porque el único que tiene el poder para estar el diablo y echarlo fuera es Dios. Lo único que como Dios nos dejó a nosotros, entonces Él nos ha delegado eso a nosotros. Pero es Dios que libera al cautivo. Algunos se preguntan: yo quiero aprender. ¿Usted quiere aprender a liberar? Le voy a decir algo, le voy a dar una clave el día de hoy. Libere ese hermano que usted lo tiene atado. Como que me fui demasiado profundo. La gente quiere aprender tácticas de liberación, pero no quiere hacer algo sencillo. Sucedió algo en ti con un hermano que está al lado tuyo. Ahí sabe que hay una pared, sabe que hay un muro de Jericó, pero no quiere derribarlo. Dale un aplauso al Señor. Ahí tú no quieres liberar, ¿verdad que no? Ahí no quieres liberar.
Y no te hagas, no me digas que tú no sabes por qué. Tú sabes por qué. Ah, no, pero quieres que venga un predicador y te dé las 10 claves para liberar. Yo te voy a dar una sola. Abraza a tu hermano y perdónalo. Te voy a dar una sola. Ama a tu hermano y no hables de él. Si quieres aprender a liberar, empieza por ahí. Porque no queremos liberarnos, lo que queremos es matar. Y vienen prédicas y salen prédicas. Y vienen liberaciones, pero sigues igual. Sigues igual. Porque todavía no has tomado la decisión de decir, en vez de yo liberar, voy a dejar de matar y de atar a mi hermano. Por ahí empiezan las ataduras. Cuando usted habla de alguien, de una persona que lo ama, usted lo está encadenando. Usted está atando su alma y por ende su cuerpo empieza a reaccionar. Por eso es el tema de esta mañana. 2 dimensiones de la liberación. La liberación se gesta en el alma, pero luego se refleja en el cuerpo. Porque luego la persona cambia. Porque lo hirieron, lo mataron. La gente que lo rodeaba, la gente que decía que lo amaba. No hay atadura más grande que esa. El alma se aflige y usted ve un alma cabizbaja y queremos aprender a liberar, pero no tenemos la capacidad de ir a abrazar a ese hermano y de refrenar nuestra lengua. De refrenar nuestra lengua. No hubiera que liberar tanto si hubiera menos gente que hablara menos y que dañara tanto al prójimo. No hubiera que hablar tanto de liberación. Fuera más sencillo. Pero lo mismo que queremos aprender a liberar, somos los mismos que tenemos que poner en práctica, dejar de matar, dejar de herir, dejar de hacer tanto daño. Usted quiere liberar en esta mañana. Hoy es el día clave para que usted libere a ese hermano que usted sabe que está indiferente con usted, a ese hermano que usted sabe que pasó un roce y ha cambiado, pero no tengo la voluntad de ir a liberar a ese hermano. No. Quiero darle las 7 vueltas a los muros de Jericó. Quiero que sea algo espiritual. No es espiritual. Usted va a tener que moverse. Usted va a tener que coger la maldad y ir donde ese hermano y derribar su orgullo y ir donde ese hermano y decirle: yo hablé lo que no debía hablar y sé que te hice daño, pero necesito que tú me perdones. Porque siempre el que habla sigue bien, sigue libre, pero a veces el que recibe la ofensa queda cautivo, queda atado. Estamos hablando de liberación. Aleluya. Y váyase conmigo a su Biblia. Si es verdad que usted quiere aprender a liberar, usted va a aprender hoy. Váyase conmigo a su Biblia al Salmo 41. Aleluya. Cuando recibo la noticia de que tengo esta parte hoy, digo: déjame ver por dónde encuentro algún dato que hable de liberación. Dice Dios: no, yo no quiero de esos datos. Vete a la Biblia. Vete a la Biblia, que allá yo te voy a hablar. Aleluya. Salmo 41. Y leemos la palabra de Dios desde el versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá todas sus camas en su enfermedad.
yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma. Aquí estamos llegando. Porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Dele gracias a Dios ahí donde usted está y puede tomar asiento. Señor, yo te doy gracias, y en esta hora te pido que me ayude, que ayude, Dios mío, a este instrumento, a esta vasija hecha de polvo, que tú en tu infinita misericordia extienda tu mano y me permita poder predicar tu santa y bendita palabra, reconociendo que no soy digno, pero en tu infinita misericordia tú me has dado el privilegio de poder estar aquí en esta mañana. Úsame como una vasija para dar vida, porque tus palabras son vida. Úsame, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Entonces, empezamos con el estudio de esta mañana. Dos dimensiones de la liberación: cuerpo y alma. Porque una persona, nosotros los seres humanos que estamos compuestos por espíritu, estamos compuestos por un alma y estamos compuestos por un cuerpo. Por el espíritu, cuando el hombre muere, va a Dios, y el espíritu no puede ser atado. Pero un ser humano es atado en su alma y en su cuerpo. Ahí sí somos atados. Entonces, yo quiero enfocarme en la mañana de hoy en esas partes tan importantes para usted y para Dios. El Salmo 41 es el último libro de una compilación de libros, ya que los salmos se dividen, podríamos decir, en 5 tomos o en 5 libros. Pero el Salmo 41 es el último libro de ese primer grupo. Perdón, estamos en victoria. De ese primer grupo de libros de los salmos, ese es el último libro. Y aquí en el Salmo 41 vemos que David está siendo perseguido, pero no solamente está siendo perseguido, sino que también está enfermo. Está enfermo físicamente, pero también está pidiendo a Dios que saque su alma de la cautividad. ¿Por causa de qué? Del pecado. Él no solamente estaba enfermo físicamente, sino que David sentía que su alma estaba cautiva y le estaba pidiendo a Dios que libertara su alma de la cautividad. Ahora, yo quiero que usted me siga donde vamos a adentrar la posible causa por la cual David siente que su alma estaba cautiva. Y muy probablemente que fuera parte de la enfermedad de David. Y vamos a leerlo en la palabra, porque no me lo quiero inventar. Bendito es el nombre del Señor. Dice David, en el versículo 4, yo dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Y escuche lo que dice el versículo 6. Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Eran los amigos de David que iban a visitarlo.
Yo quiero que usted se detenga para que usted pueda entender lo que Dios nos está hablando en la mañana de hoy. Los amigos de David iban a visitarlo mientras él estaba enfermo. La gente que supuestamente debía amarle. Y aquí vemos el salmista David diciendo, ellos vienen a recoger información para traer iniquidad a su alma. Y cuando salen de aquí, de mi presencia, van y la divulgan. Yo no sé si usted está entendiendo, pero aquí es muy evidente lo que David está diciendo, que posiblemente causa del problema que él estaba viviendo era por las aflicciones que sus amigos le creaban. La gente que lo amaba, la gente cercana de él, la gente que él entendía que no debía hacerle eso. Y por eso vemos a David diciéndole a Dios que saque su alma de la cautividad. Pero no solamente su alma estaba cautiva, sino que también David había enfermado. ¿Usted sabe que las heridas del alma enferman a las personas? ¿Usted sabe que una persona enferma del alma empieza a sentir malestares luego en su cuerpo? Por eso es el tema de esta mañana. Dos dimensiones de la liberación. Primero cuerpo y también alma. Porque muchas veces se gesta en el alma y luego se manifiesta en el cuerpo. Cuando una persona cae en depresión, puede caer por diversas situaciones. Un trauma, una herida, cuando niño, en el embarazo. Usted sabe que una persona puede ser herida aún dentro del embarazo. Entonces una persona muchas veces cae en depresión por un trauma que ha atravesado, no lo supo manejar. Y luego esa depresión, esa alma que fue atada, que está cautiva, esa alma luego empieza a revelarse eso hacia afuera. Y esa persona que está en depresión ya no quiere bañarse, ya no quiere hablar con nadie, no quiere que nadie lo vea. Déjeme darle un dato. En el alma se alojan las emociones y la voluntad del ser humano. Entonces cuando el alma está herida, eso agarra y atrapa ¿qué? La voluntad de ¿qué? Del cuerpo. Para que el cuerpo ya no quiera seguir, empiece a sentir que ya está aquí de más en esta tierra y quiera morirse. El que ha atravesado por el proceso de la depresión sabe de lo que estoy hablando. Empieza la persona a perder voluntad, no quiere arreglarse el pelo si es mujer, no quiere bañarse, no quiere hablar con nadie. Pero es una herida que había en el alma y esa herida se está manifestando en el cuerpo y el cuerpo está siendo ¿qué? Atado también. Entonces, ¿cómo se puede liberar a esa persona? Solo Dios. Solo Dios puede. Usted y yo no podemos. Y Dios ha arreglado todo el panorama porque voy a hablar con testimonios. Voy a hablar con testimonios reales. Porque hay muchos predicadores que dan testimonios de otros, de cosas que ven por Facebook, por YouTube, y ellos lo predican como que fueron ellos que lo hicieron. No, yo voy a dar testimonios reales. En una ocasión, todavía yo no me había casado, tocaba intercesión ese día, pero era como el mediodía, y recibo una llamada de mi hermana Crumeri que está ahí atrás. Por eso que los testimonios, tiene que haber siempre testigos que testifiquen de que eso es real, ¿verdad? Porque hay muchos testimonios ahora que suceden ahí en las redes que usted no sabe si son verdad o son mentiras, porque hay tantas cámaras y tantos focos. Para mí son mentiras la mayoría, de la mayoría de predicadores que usted ve ahí de marketing, para mí son todo mentiras, porque el que hace la voluntad de Dios no busca gloria para sí, sino que las cosas suceden y lo único que hace es darle la gloria a Dios porque esa vida fue libre. Pero ahora no, con el marketing yo consigo seguidores, consigo muchos views, mi cuenta crece y mi bolsillo también. Amén. Entonces recibo una llamada de mi hermana Cruzberry y me dice que tiene una amiga que está siendo atormentada por demonios, que si hoy hay intercesión, pero me dice que la situación es media difícil y que si yo puedo bajar a la iglesia para que oremos por ella. Y yo le digo, pues está bien,
Vamos a hacerlo así. Y yo vengo a la iglesia, pero yo vengo haciéndome una serie de preguntas en el camino. Señor, ¿y qué hago? Porque como yo sé que yo no puedo liberar a nadie, yo no tengo el poder para liberar a nadie. Ahora, eso no es lo que venden los predicadores de allá afuera, la gente de verdad, de plataforma. Eso no es lo que ellos te venden. Ellos te venden otras cosas, solamente en las campañas que ellos hacen. Porque en la vida real ellos no oran por nadie. Porque vi un predicador muy famoso, voy a reservar el nombre, que una persona lo esperó en el parqueo antes de entrar a su mega iglesia. Y esa persona tenía un problema y necesitaba que oraran por él. Le dijo que estuviera allí en el culto y cuando que él iba a orar por él. Que esperara lo que Dios fuera a hacer por allí en el culto. O sea, y no oró por esa persona ahí. Porque ellos te venden que ellos tienen un poder mentiroso que no lo tienen. Porque el que sana, el que libera y el que hace milagros es Dios. Y el que le venga a usted a vender lo contrario, dígale mentiroso. No, porque yo tengo el poder para hacerlo. Cuando es mentira, usted no lo hace cuando usted quiera. Los milagros suceden cuando Dios quiere. Las liberaciones suceden cuando Dios quiere. Ahora que usted y yo nos metemos y buscamos a Dios cuando nos invitan para una actividad y nos metemos algo fuera de lo normal, esperando y orando por esas almas para que Dios haga algo diferente, sí, pero quien va a determinar si va a suceder o no es Dios. No depende de usted ni depende de nadie más. Y llegamos aquí a la iglesia y cuando Cruz Mary llega con la señora que está atada por esos demonios, una amiga de ella que no quiso dejarla venir sola, y Cruz Mary, y yo estoy orando aquí arriba, me acuerdo así como el día de hoy, y Cruz Mary y la amiga y la otra se ponen ahí paradas de pie, pero yo estoy pidiéndole algo porque estoy bien turbado, porque como yo no tengo esa capacidad que tienen esos predicadores que le estoy hablando, ¿verdad? Que ellos vienen y se paran ahí, sal fuera, y ellos salen huyendo a los demás. Yo no tengo esa capacidad. Si Dios no me da una dirección o me dice algo, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le estoy diciendo, Señor, ¿qué hago? Me siento, dialogo un rato, trato de indagar en el caso. Y yo no sé nada todavía, pero cuando yo vengo caminando de aquí, que voy a bajar bien turbado, porque la gente cree que los predicadores, que a veces Dios no usa, creen, sí, uno se turba, porque hay alguien que tiene una necesidad, tú quieres que Dios haga algo por esa persona, pero tú sabes que tú no tienes la capacidad. Y cuando yo vengo bajando de aquí del altar, el Señor me dice, cítale la historia de la mujer del flujo de sangre. Y que me diga Cruz Mary si es verdad o es mentira. Y cuando nos agarramos de la mano, yo empecé a citar la historia de la mujer del flujo de sangre. Y la mujer empezó a dar gritos como una loca. Y eso se llenó de vecinos allá afuera, pensando que algo estaba pasando aquí adentro. ¿Qué hizo Juan Reyes? Nada. Citó lo que dice la palabra de Dios. Ah, no, pues ya fue libre por el gran poder que tiene Juan Reyes. Juan Reyes no tiene nada. Juan Reyes estaba más asustado que un gato. Porque había una persona que tenía una necesidad y Juan Reyes no sabía qué hacer. Esa es la única realidad y la única verdad que yo tengo como predicador. Que he visto a Dios hacer cosas grandes, sí, pero Dios, nada que dependa de mí. Porque los días que he ayunado 3 días, sin agua y sin nada para ciertas actividades, ni siquiera un dolor de muela ha sanado Dios. He predicado y ni siquiera he orado por nadie porque no he sentido la unción. Y le digo por qué Dios lo hace, porque Dios dice, no depende de ti. Y otros días paso el día entero en la calle y le digo, Señor, yo voy a predicar, pero ni siquiera puedo orar, no he tenido tiempo de nada. Y ese día Dios hace lo que a Él le place. Para Dios volver y demostrarme, decir, no depende de ti. Y la iglesia tiene que entender que no depende de ti, depende de Dios. Pero siempre vea lo que Dios dice en su palabra. Déjate de inventando cosas que no están en la Biblia. No, si usted quiere ver sanidad y liberación, haga lo que dice la Biblia. Yo simplemente empecé a recitar lo que dice la historia de la mujer de flujo de sangre. Aquella mujer fue libre sin hacer nada. La mujer fue libre. Salimos por esa puerta y cada quien para su casa. Así de sencillo. 2 dimensiones de la liberación. Se manifiesta en el alma, se manifiesta también en el cuerpo. Se manifiesta las ataduras. Entonces seguimos con el mensaje de esta mañana. Y quiero leer un pasaje bíblico
que atrajo bastante mi atención en el libro de Proverbios, capítulo 6. Bendito es el nombre del Señor. Estaremos leyendo la Biblia, porque no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada que supere la palabra de Dios. Proverbios 6, creo que hay 33. El Señor es bueno. Dice Proverbios 6, el versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Pero yo quiero que usted, pues yo quiero que nos enfoquemos en el 32 para que usted vea. Porque estamos hablando de ¿qué? De ataduras. Entonces dice que si una persona comete el adulterio es falto de entendimiento. ¿Y qué sucede con su alma? Que se corrompe, pero sucede algo más. La Biblia dice que el que se une a una ramera, uno es con ella. Ahora déjenme hablarle, porque como estamos hablando de atadura, lo que sucede es que cuando un hombre se llega a una mujer que es de otros hombres, todos los malos vicios y las ataduras que esa mujer tiene se le traspasan a ese hombre cuando se vuelve una sola carne. Y entonces ahí usted ve que el alma de ese hombre queda ¿qué? Cautiva. He visto testimonios de mujeres. Vi un testimonio en estos días bien desgarrador de una mujer que ella dice que cuando cometió la primera falta que le falló a su esposo, algo se rompió. Y desde ahí ella nunca paró. ¿Y usted sabe por qué ella nunca paró? Porque hubo ¿qué? Una atadura en su alma. Y como hubo una atadura en su alma, ella no fue liberada. Y eso la llevó a una condición que quedó con una bolsa aquí para poder hacer su necesidad. Porque en una noche alguien se la llevó a ella y a unas amigas más que era con las que ella hacía, pero el marido la dejaba salir de donde quiera que ella iba. El marido nunca le negaba porque confiaba en ella. Pero esa noche fue diferente. Esa noche se la llevaron para una finca de un bar. Y ella cuando despertó, no se sabe a los cuántos días, despertó en una clínica. Estaba allí, ¿verdad? Que había pedido el conocimiento. Entonces una amiga le contó al esposo lo que ella hacía. Aquella mujer pidió a su esposo, que era él que la llevaba a dar terapia porque quedó destruida, porque la destruyeron esa noche. ¿Y qué llevó esa mujer allí? Una atadura en su alma. ¿Pero por qué fue esa mujer atada? Por una infracción que cometió. Cometió el acto de ¿qué? De adulterio. Adulteró en su alma, inmediatamente fue ¿qué? Cautiva. Y quedó atada aquella mujer. Y luego que su cuerpo pagó la consecuencia. Entonces estamos hablando esta mañana dos dimensiones de la liberación que se gesta tanto en el alma como en el cuerpo. Seguimos. Bendito es el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 9, en su versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese es el padre de aquel muchacho lunático, aquel muchacho que tiene un espíritu de epilepsia, pero que ya esa atadura que estaba en el alma había tomado la voluntad de aquel cuerpo y quería matarlo. ¿Usted está entendiendo, verdad? Aquel muchacho estaba atado por un espíritu de epilepsia, pero este espíritu ya había tomado
el control de la voluntad del cuerpo de aquel joven. Y cuando aquel joven pasaba por donde había agua, él mismo se lanzaba para ahogarse. Y si pasaba por donde estaba el fuego, él se lanzaba al fuego para destruirse. Era él que quería, no. Ninguna persona en su sano juicio va a intentar destruirse. Una persona actúa así cuando está atada en su alma y en su cuerpo. Porque está atado en el alma, que es donde se esconden las emociones y la voluntad del hombre. Y luego que ese espíritu se apodera de la voluntad del hombre, entonces empieza a hacer que ese hombre haga cosas para destruirse. Por eso es que usted ve a aquellas personas que están atadas por las drogas ahí afuera. Usted lo ve en condiciones que son inhumanas. Jóvenes. Y usted dice, pero ¿por qué él anda así? Le digo, ¿por qué él anda así? Porque ya su voluntad no le pertenece. Ya la voluntad de él está en manos de un demonio. Y como él no tiene voluntad, ya él no puede decidir. Estoy sucio, tengo que bañarme, tengo que vestirme. No puedo andar así delante de la gente. No, ya él no tiene voluntad. Ya él no puede decidir por sí mismo. Ya él tiene a alguien que lo guía, que lo dirige. Y esa persona tiene que ser liberada. Pero para eso, esa persona tiene que anhelarlo. Tienes que escuchar la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios cree en él un deseo de querer anhelar ser libre. Y el próximo testimonio nos pasó a mí, a Martín Monción. Hay diferentes tipos de liberaciones. Hay liberaciones donde la persona que está atada hace cosas que usted sabe que no lo haría una persona normal. Gruñen los dientes, su rostro cambia, como fue el caso cuando Roberto Polanco tenía el centro allá arriba. Un sábado Jorge y yo estábamos de retiro allá, llegaron 2 personas de la calle recientemente y Roberto Polanco le dijo, la gente de Constantino Rosario están allí arriba en el kiosco, suban y díganle que yo lo mandé, oren para que oren por ustedes. Jorge escogió uno y yo cogí otro. Y mientras yo estoy orando por el que me tocó a mí con mis ojos cerrados, estamos en 2 lugares diferentes, Jorge estaba en una parte más retirada que yo. Y mientras yo estoy orando por el que me tocó orar por mí, de repente siento que me está clavando las uñas en mis manos. Y oigo que como si fuera un perro con rabia, haciendo un sonido. Cuando yo abro mis ojos, veo que la persona se había transformado. Y digo, no, pues déjame abrir los ojos, porque ahorita me da una trompa y me derriba aquí. Y yo de pendejo con mis ojos cerrados aquí. Y abro mis ojos. Y cuando lo miro, lo primero que él hace es tratar de intimidarme. Y me dice, tú no tienes autoridad para echarme afuera porque yo me llamo Legión. Fue lo que me dijo el espíritu que estaba en él manifestado. Me dijo, tú no tienes autoridad para echarme afuera. Y le dije, tienes razón. Yo no tengo autoridad para echarte afuera, pero con el que yo ando sí. Y en el nombre de Jesús, sal fuera. Cuando dije esa palabra cayó. Se quedó tirado ahí. Lo grande fue lo que se manifestó en el tiempo que él quedó postrado ahí. Cada cierto tiempo él se levantaba del piso, su pecho salía como si algo. ¿Usted ha visto la película de Alien? En los tiempos que uno veía esa película de terror, como si usted veía que algo de su pecho se desprendía. Y él caía al piso y eso se manifestó muchas veces, porque el espíritu que estaba en él me dijo que él se llamaba Legión. Entonces él tenía más de 1000 demonios dentro. No sé cuántas horas duró postrado ahí. La cuestión es que en un momento dado él se levantó, volví a orar por él y se fue. 2 dimensiones de la liberación: cuerpo y alma. Y le estoy detallando las 2 en esta mañana. Y el próximo caso que quiero hablar de algo que sucedió, que no se dio así, que la gente está laqueando, pero hubo una liberación real y poderosa. Martín y yo estábamos camino a la carretera cerca de Cascada, haciéndole un trabajo. Ya Martín se recordó, haciéndole un trabajo a una pareja, 2 personas.
Pero esta gente tiene una casa que la entrada es la entrada del Titanic. Es para que usted tenga una idea de donde yo lo voy a llevar. Y que Satanás no tiene rango. Eso no tiene que ver que usted sea más millonario. Mientras más dinero la gente, más atada está por el diablo. Y esa gente vivía en una casa que ahí podía usted hacer una rencar o poner una agencia de vehículos, de tanto parqueo que había. Porque había una calle en adoquines que eso cogía más de 20 vehículos, y marquesina de esas con puertas que bajan no se sabe cuántos vehículos más. O sea, era una casa enorme para 2 personas ya en edad. Pero esas 2 personas estaban atados los dos. Estaban atados de alma y de cuerpo. Le digo por qué había una atadura: por una falta que el marido cometió. Y mientras Martín y yo estamos trabajando, siempre hablamos mucho de la palabra donde quiera que estamos. Y relajamos, pero con la palabra, hablando de la palabra. Y en una estamos pintando una calzada por los alrededores de la casa. Y él, que nos escucha hablando de la palabra, se me acerca y me dice: varón, yo quiero hacerle una pregunta. Un hombre católico desde niño. Católicos que tenían cargos dentro de las iglesias, pero estaban atados por el diablo. Porque la religión no te desata. Lo que te desata es que usted obedezca lo que dice la palabra de Dios. Usted quiere vivir una vida en libertad, obedezca lo que dice la Biblia. Retenga su lengua. Aténgase del mal. Si usted quiere vivir una vida en libertad. Y este hombre me dice: varón, ¿usted cree que Dios me perdona? Yo le fallé a mi esposa en una ocasión. Y mi esposa desde esa vez no ha vuelto a ser la misma jamás. Mi esposa no duerme. Desde esa vez que mi esposa descubrió mi infidelidad, mi esposa es medicada hasta el día de hoy. Ha estado en manos de psiquiatra. Porque eso afectó a mi esposa en gran manera. ¿Y de qué le estoy hablando? 2 dimensiones de la liberación. ¿Dónde? Cuerpo y alma. ¿Dónde fue la mujer atada cuando recibió la noticia del mal que le hizo a la persona que ella más confiaba y amaba? La persona que venía a traer el dinero de aquel país, del esfuerzo de ella. Se acostaba con una ramera que había vivido con todo el barrio de Navarrete frente a frente a su casa. Y esa mujer quedó herida desde ese día. Esa mujer quedó atada desde ese día. Y no solamente fue atada en su alma, sino que luego su cuerpo lo manifestó. Por eso estoy hablando de estas 2 dimensiones. Porque la atadura muchas veces se manifiesta adentro, pero luego se revela afuera. Eres atado con una raíz de amargura, pero luego esa raíz de amargura empieza a revelarse hacia afuera. Y empieza a tomar control de tu cuerpo, de tu voluntad y de tus emociones. Y aquel hombre me pregunta que si Dios lo perdona a él con ese mal que él cometió. Y yo le dije: mi amigo, le tengo una buena noticia. Usted se arrepintió y no lo ha vuelto a hacer nunca jamás, varón. Digo: pues Dios lo perdonó. Oye, ese hombre empezó a brincar como un corderito para arriba. Y ese hombre se empezó a gozar. Y ese hombre empezó a levantar su mano y a darle la gloria a Dios. Ese hombre estaba atado a pesar de que no volvió a fallarle a su esposa. Porque él vio el mal que había cometido en la vida de su esposa y él también recibió el daño. Pero en esa mañana él fue libre. Pero hay otro problema ya. Pero como Dios sabe hacer su cosa, ese día Martín y yo empezamos con unos relajos de que cuando el hombre le falla a la mujer va y se busca el motoconcho que no tiene dientes, que hiede a grajo, y va y también y le hace lo mismo al hombre para que le duela. Y ellos los dos, donde quiera que íbamos, nos estaban siguiendo. Y llegó un momento donde la mujer no aguantó más. Y empezó esa mujer a dar grito como una loca, ahí mismo, delante de nosotros, desenfrenada. Y empezó a vociferar lo que él le hizo. Y empezó a decirle que yo nunca te voy a perdonar. Y la dejé que voceara. Y cuando ella se calmó un poco, empecé a hablar por lo que dice la Biblia. Digo: oiga, mi amiga,
su esposo hace tiempo que le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Ella dijo, esa es mentira. Dios no lo va a perdonar porque fue él que falló. Digo, sí, Dios lo perdonó. Y vea qué cosa. Él fue que le falló a usted y Dios lo perdonó. Pero la Biblia dice que si tú no le perdonas la ofensa al hermano que ha pecado contra ti, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Y usted sabe la falta que usted le comete delante de Dios cada día. ¿Usted le falla a Dios, sí o no? Sí. ¿Usted quiere que Dios la perdone? Sí, pues perdónelo a él. Y allá fue la mujer y abrazó el hombre y ahí lloraron. Y ahí gritaron. Y se abrazaron y se perdonaron. Y al otro día por la mañana recibo esa llamada. Me dice, varón, mi esposa todavía no se ha despertado y no bebió pastillas anoche. Denle un aplauso al Señor. Mi esposa no tomó pastillas y no ha despertado todavía. Eso es liberación. No hay que hacer un conjuro ni nada extraño, no. Solamente hay que citar lo que dice la Biblia. Y si el que está atado oye y cree, será libre. No, porque la gente quiere que le den un listín así de todos los pasos que hay que hacer para que una persona sea libre. No hay que hacer ningún paso. Use la palabra. Y si es el momento que Dios estableció, Dios lo va a liberar. No depende de nosotros, depende de Dios. La clave está en que Dios es el que libera. Saquémonos ese concepto que tenemos. Dios es el que libera. Estábamos Martín y yo adorando, estábamos en una iglesia, estábamos metidos 3 días de ayuno y oración. No, teníamos un relajo acerca de las cosas que pasan en el mundo. Pero como era un relajo usando la Biblia que teníamos, hablando de la Biblia, ella estaba escuchando ahí y Dios fue taladrando ese corazón. Llegó un momento que ella explotó y ahí entonces entramos por la palabra y esa persona fue libre. Esas cadenas fueron rotas. ¿Qué tuvimos que hacer de sublime y de sobrenatural? Nada. Con 2 rolos, con una pintura de aceite que hería muchísimo. Pero se estaba hablando de la palabra. Porque hay cosas que suceden ahí en el corazón del hombre, que es la palabra lo que lo provoca. Pero nosotros siempre queremos ver. Queremos ver que la gente se desgreñe, que la gente se desbarate, que la gente se desgrane. El hombre fue libre simplemente cuando él entendió que ya Dios lo había perdonado. Oiga, él venía arrastrando una cadena de falta de perdón porque no sabía que desde que él se humilló y se apartó ya Dios lo había perdonado. Pero cuando él escuchó que salió por mi boca y yo le cité lo que dice la Biblia, él lo creyó y fue libre. ¿Qué fue lo que él hizo para ser libre? Creyó que la palabra la aceptó y fue libre. Nada de sobrenatural, nada de que pasó nada extraño. No tuvimos que preparar ningún ritual, no. Él escuchó la palabra, la recibió y fue libre de años de atadura. La mujer se resistió, pero con la palabra de Dios no hay nadie que pueda resistirse. Ellos había una atmósfera que Dios había preparado ahí para libertar a esa mujer ese día. ¿Cómo iba esa mujer a quedar atada? Ella no podía, porque ya Dios había preparado una atmósfera para liberarle ese día. Juan Reyes y Martín Monción, no, Dios la preparó. Y Dios la libertó ese día. Entonces tenemos que comprender esto. Lo primero con lo que empecé. En las iglesias deberíamos liberar menos si habláramos menos, si dañáramos menos, si refrenáramos mala lengua. Porque ese tipo de cosas, ustedes no, eso no se nota. No, porque fue que desde niño, no. Hay mucha gente herida dentro de la iglesia por la boca de muchos. Mucha gente distanciada dentro de las iglesias por la boca de muchos. Y usted lo sabe que el hermano está diferente. Y usted lo sabe que el hermano está distante. Y usted lo sabe que ya el hermano no lo mira a los ojos cuando le va a pasar por el frente. Porque usted sabe que hay algo que se rompió ahí. Y usted lo sabe y solamente dice, no, pues yo voy a mantener, de mantener la distancia. Si usted va a mantener la distancia, pero primero vaya y derribe esa pared.
Vaya y derribe esa pared de ese daño que usted ocasionó. Y libere al hermano. Oiga, libere al hermano. Cuando usted lo libere, que lo deje libre. Ahí sí. Que cuando usted entre por esa puerta y esté con el hermano de frente, usted lo mire hacia los ojos, ahí se mire. Cuando usted sabe que hay una aflicción, usted no mire al hermano a los ojos. Usted lo sabe. No se haga que no, usted lo sabe. Que cuando hay algo, usted no mire al hermano a los ojos. Usted sabe que hay algo, que sucedió algo. Y tiene que enmendarlo, pero no lo hace. Y después cuando el hermano se le manifiestan, ¿verdad?, esos pichones. Y que posiblemente usted ha sido parte de eso. Ahí queremos traer y invitar predicadores para que lo libere. No, libérelo usted. No lo amarre usted. Deje de estar atando a los hermanos. Deje de estar atando al hermano para que no haya que estarlo desatando. Deje de estar provocando tanta herida en la vida del hermano. Y ahí no hay que estar desatando tanto al hermano. Sí, porque queremos buscar un culpable externo. Cuando muchas veces, el Salmo 41 donde leímos, David está enfermo, está corriendo del rey Saúl. Pero David hace una oración diciéndole a Dios que liberte su alma. Pero luego cuando seguimos leyendo vemos que David ve que sus amigos vienen a visitarlo. Pero es para hacer escarnio de él cuando salen de su presencia. Entonces hay posibilidad de que esa atadura que David tenía ahí, donde le está clamando a Dios para que libere su alma, hayan sido a causa de sus hermanos. Y si ellos vienen a ver, pero cuando dan la espalda que salen ellos afuera, ellos salen a llenar su vida de iniquidad, porque lo que salen es a comerme, salen a devorar mi carne. La gente que te ama, que está al lado tuyo, cuando sale a bañarte, eso envenena el alma. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, si queremos aprender a liberar, yo creo que hoy vamos a aprender. Muy buen paso. Usted quiere aprender a liberar, deje de estar atando. Y ya usted no va a tener que desatar a nadie. Usted no lo ata, no dañe al hermano. Usted no va a tener que liberar. Y quiero leer este otro pasaje bíblico. Bendito es el nombre del Señor. Donde Jesús está en una sinagoga y había una mujer allí que tenía una atadura, un demonio, se le había vuelto una joroba. Pero cuando Jesús libera a esta mujer, esos enemigos de la palabra de Dios, que porque Jesús supuestamente violó el sábado, él no podía sanar a esa mujer el sábado. Esa mujer tenía que seguir atada. Pero el sábado no, que la semana tiene tantos días, no vienes tú entonces a quebrantar la ley, a sanar a esta mujer y que un sábado. Y Jesús le respondió: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Por cuántos años tenía Satanás atada esta mujer? ¿Y dónde la tenía atada? Un demonio. Se le había montado aquí y la mujer se había encorvado. No todas las enfermedades pues son por demonios, pero hay muchas enfermedades que son por espíritu. Hay muchas enfermedades que vienen por heridas en el alma, y la persona se enferma. Y esta mujer que vemos aquí tenía una enfermedad que se había manifestado ya físicamente a causa de una atadura por un demonio. Dos dimensiones de la liberación: cuerpo y alma. Muchas se manifiestan en el alma, algunas se manifiestan en el cuerpo, porque puede ser que una gente lo haya agredido a usted físicamente. O sea, puede ser que una persona lo agreda a usted físicamente, pero le voy a revelar algo en esta mañana. Las ataduras del alma, las heridas que a usted le hacen dentro, son más dañinas que a usted alguien venga, una persona que usted lo conozca, venga y le dé un golpe.
A usted le va a doler menos cuando esa persona lo hiere a usted, hiere sus sentimientos. Cuando esa persona a usted lo defrauda, que usted se siente defraudado de esa persona. Eso penetra lo más profundo del ser humano y hace una herida que es difícil y con muchas briegas se sana. Dios le bendiga. Esta es la introducción para otros temas más. Yo quiero que usted se ponga de pie.